haciendo una llamadita telefónica, Sí. y estás charlando con otra persona. Entonces el otro día estaba charlando, ¿qué haces, Malenita? Sí, charlamos Sí. por teléfono, vamos a hacer esto en el programa, aquello, sí, me parece bárbaro. Y mientras yo dibujaba cosas en la hoja, cuando viene otra persona a mi oficina me dice, ¿estás garabateando? Y le digo, sí, justo estaba hablando por teléfono y también estaba garabateando un poco, siempre lo hago. Círculos, rectangulitos, algunas rayitas, alguna forma más con más cuerpo, con menos cuerpo, O un 2D, dibujito. 3D, algún dibujito, Sí. alguna forma que Dios sabe que es, o uno sabe que es, con otro significado, y algunas cosas que uno, si se empieza a acordar o a recordar, repite con asiduidad. Y decís, ¿por qué hago esto? Bueno, ¿qué es garabatear? ¿Cuál es el significado de los garabatos? Vamos a charlar sobre esto que me parece muy interesante para ver qué queremos expresar. Marcela Milesi es coach ontológico, es grafóloga y también licenciada en recursos humanos, y con ella estamos en contacto. Marcela, buenas tardes. Sebastián Shapiro es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Antes de estudiar esto, ¿garabateabas? Muchísimo, sí, todo el tiempo. ¿Todos garabateamos? Y es un hábito que tenemos la mayoría de las personas, ¿sí? Ujú. Por lo general, como vos comentabas hace unos minutos, muchas veces nos pasa cuando estamos hablando por teléfono, o por ahí estamos en una reunión, o lo ves mucho en los chicos cuando están en las clases, tanto en el colegio como en la universidad, que empiezan a hacer dibujitos, ¿sí? Lo que pasa es que estos dibujitos representan mucho cuál es nuestro estado anímico, cómo nos estamos relacionando con esa situación en particular, o sea, es como una vía de escape. Ujú. Y cuando podemos definir la palabra garabato, o garabato es simplemente una palabra que alguien inventó y no tiene ningún significado. Mira, garabato en realidad es simplemente una palabra, como vos decís, básicamente son todos aquellos dibujos, ¿sí? De hecho, la palabra garabato muchas veces se utiliza en firmas, cuando es ilegible, o sea, lo que quiere decir básicamente es que es un dibujo que puede tener o no una interpretación, ¿sí? Ujú. Puede o no traducirse qué está queriendo dibujar la persona. En algunos casos hacemos una casilla y demás, y cuando ya empezamos a ayornar, se transforma en un garabato. Bien, vos sabés que cuando me acuerdo de esto, y quiero meterme también para que la gente juegue en casa y seguramente están escuchando y se pongan en la misma situación, o algunos ya lo han pensado. Cuando uno es más chiquitito, escribe cosas quizás sin ningún sentido, y dice, mirá los garabatos que hizo, dice el adulto, ¿no? Y el adulto también, con un poco de más conciencia en este acto de distracción o de volcar qué cosa, ya sabremos qué, también garabatea. Entonces, no es cuestión de niños ni de adultos, es cuestión de siempre. La pregunta es, ¿por qué se garabatea y qué significado tiene? Mira, en los chicos, a partir de los 2, 3 años, cuando ya empiezan a agarrar los crayones, lápices, se hacen puntos, Sí. desde la grafología ya se empieza a analizar eso, ¿sí? Y lo que vamos a poder ver en un chico es cómo está emocionalmente, cómo se relaciona con su contexto, si necesita límites, no. Cuando ya empieza a hacer trazos que esbozan la figura humana y demás, ahí vamos viendo que muchas veces, sobre todo los psicopedagogos, toman en test de la familia, empiezas a ver cómo hace la interpretación ese chico de su ámbito familiar, ¿sí? Ujú. En el caso de los adultos, en realidad está más relacionado con situaciones que estamos procesando, muchas veces desde un aspecto inconsciente, y que la terminamos volcando en un papel. Cada vez que nosotros escribimos o dibujamos, lo que hacemos es transmitimos, en cierta manera, nuestro inconsciente a través de un dibujo, o a través de la letra. O sea, vamos volcando qué es lo que nos pasa, cómo somos, qué necesidades vamos teniendo, y desde ahí es donde se hace el análisis de los garabatos, de los Ujú. dibujos en general. Bueno, vamos a analizar unos garabatos, porque generalmente algunas veces uno es recurrente con ciertos garabatos. ¿Cuáles son los más recurrentes o los más vistos? Mira, básicamente la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, hacen flores, en otros casos hacen mucho casitas, círculos, las flechas. O sea, más allá de lo que es común ver en los dibujos, lo que uno tiene que ver es que es común para uno, ¿sí? Bien. Porque cuando nosotros hacemos un garabato que es recurrente, está hablando de una característica en cuanto a nuestra personalidad. Cuando hacemos dibujitos aislados, en realidad es cómo nos relacionamos con un hecho. ¿Sí? No es lo mismo que la persona haga círculos constantemente, que se refiere hacia el mundo emocional, habla de una persona que gira sobre ciertas situaciones y no logra tomar una iniciativa, no logra tomar una decisión, ¿sí? Cuando se hacen muchos círculos también nos habla de una persona que tiene tendencia a encerrarse en su propio mundo. Entonces, si
cada vez que estamos con una hojita al costado o estamos hablando con otra persona, hacemos circulitos, eso estaría hablando más de nuestra personalidad, de tener la tendencia a encerrarnos y tener ciertas dificultades de escucha, por ejemplo. Bien, aquí la gente de producción me dice, ¿y la gente que hace cubos, cuadrados y rayitas permanentemente? A ver, los cuadrados... Y te agrego una más, Sí. Y triángulos. Ok, ahora vamos por partes. Los cuadrados... ¿Qué menú tenemos hoy, Dios? Los cuadrados se relacionan más con la necesidad de organizarnos, ¿sí? Uh-huh. Habitualmente las personas que yo soy una de ellas, que solemos hacer cuadraditos. Bienvenida al club, yo también. Una personalidad más metódica, alguien que necesita primero organizar las cosas para luego accionar, ¿sí? Uh-huh. También habla de una persona que va a necesitar que las cosas tengan más síntesis. Por ejemplo, si vos eres una persona que tiene un discurso demasiado jornado y demás, este tipo de personalidades, como por ejemplo la mía, va a decir, bueno, que vamos al punto, llévame a lo concreto, claro. Necesito un orden, necesito tener claridad para poder, en función de lo que vos me estás diciendo, tomar una decisión y accionar, ¿sí? Uh-huh. Después me habías dicho... habíamos dicho los cuadrados, uh-huh. Hablamos de los círculos y los triángulos. Los triángulos en sí están muy relacionados con las personalidades que a través de la indagación les gusta poder obtener información. ¿Sí? Son personalidades más bien combativas, no es la discusión desde la agresión, sino van a buscar establecer una polémica. Por ejemplo, se remiten siempre a la pregunta, ok, ¿vos qué pensás de tal cosa? Para, en función de lo que vos me estás contando, yo poder capitalizar aquello que vos me decís y ampliar, digamos, mi modelo mental, mi forma de pensar. Depende si son triángulos. A ver, cuanto más presión tiene, la presión nos damos cuenta cuando pasamos la mano por la parte de atrás de la hoja. Cuanto más volumen tiene, habla de mayor carga de tensión emocional. Entonces, no es lo mismo un triángulo suavecito que un triángulo fuerte. Si ya estamos viendo un triángulo muy marcado, en realidad ahí habla de una situación de mucha tensión. Acá le estamos sacando la ficha a media radio por acá, con los que estamos acá, porque todos nos están enseñando cosas que recurrentemente realizan. Por acá me enseñan cruces por un lado. ¿Cruces haces? Sí, me dicen que sí. Cruces, y la flechita ya lo hablamos de la flechita. Y cuando haces, por ejemplo, objetos en movimiento, cruces y objetos en movimiento, o sea que denotan movimiento, ¿verdad? A ver, todo lo que implique movimiento, te lo voy a poner como un ejemplo a ver si es claro, porque hay gente que hace un auto y adentro le pone una personita o pone el auto con las luces prendidas, sí, o simula como que hay una especie de movimiento. Está hablando de dinamismo, ¿sí? Bien. Si el dibujo en movimiento habla de un auto, por ejemplo, es una persona que está necesitando en ese momento tomar una decisión y moverse de un espacio a otro. Es el que vos podés llegar a escuchar de repente es, me quiero ir, de acá quiero salir o que necesito un cambio, ¿sí? Todo lo que es movimiento es dinamismo. Ahora, en el caso de las cruces, una cosa es a ver, ¿cómo explicártelo? Una cruz más religiosa. Sí, sí. Y otra cosa son las crucecitas típicas que hacemos como jugando al tetetí, por decirlo de alguna manera. Exactamente, las X. ¿Sí? Las X, claro. Sí. Lo que son las X indican capacidad de síntesis. Uh-huh. ¿Sí? Es una persona que se maneja con mucha autoconfianza, va a ser muy sereno, va a ser muy cauteloso en la toma de decisiones. Si vos estás teniendo una conversación y quien tenés adelante hace crucecitas, en realidad va a ser una persona que te va a estar escuchando activamente, porque en función de lo que escucha, va a tomarse una pausa para ver qué es lo que te contesta. Bien. ¿Sí? Las otras cosas están más relacionadas con una cuestión más religiosa. Imagínate, pobre, sí, ya la agarramos. En Navidad te largamos. Imagínate dos triángulos, sí, unidos por uno de sus vértices, ¿está bien? Uh-huh. Y en la parte superior del mismo, una raya que los une. Ay, qué complicado como lo estás haciendo para visualizarlo. Dos triángulos. En la parte superior del triángulo, una línea. Una línea que une ambas puntas. Ok. A ver, te voy a hacer un análisis, pero muy general, porque sí, obviamente necesitaría ver la dimensión, ver la ubicación en la hoja. Es como si pegases dos pirámides vistas de frente. Exacto. ¿Sí? Y en la cúspide de ambas trazas una línea que las une. Ok, bien. Te repito, lo que son triángulos está más relacionado con cierta necesidad de combatir, de
ir desde la opinión del otro, de poder indagar, marcar dos triángulos en sí, puede estar relacionado con una situación en donde se está buscando dos respuestas o dos situaciones a resolver. Si está haciendo una paralela arriba, en realidad es como tomar una distancia frente a esto que me está incomodando. Ajá. No sé si estoy siendo clara. Sí, clarísima. Sí. Es muy complejo al ser algo muy visual, digamos. Seguro. Estamos charlando con Marcela Milesi, que es licenciada en Recursos Humanos, es coach ontológico certificado del ICP y también grafóloga del Colegio de Grafólogos de Buenos Aires. Y para terminar, cuando, por ejemplo, se toman entrevistas de trabajo y, por supuesto, hacen escribir y no solamente dibujar, ¿hay cosas que de plano le hacen decir a alguien no, esta persona no, o son una sumatoria de cosas que dan un resultado? Porque, por ejemplo, he tenido charlas con otros profesionales que dicen, mira, algunas veces te das cuenta en 2 o 3 vistas que su grafología tiene actitudes que son totalmente negativas. ¿Cuáles son esas? Sí, a ver, igual te voy a hacer una declaración. Desde mi punto de vista, y es como yo me manejo, para mí no existe una manera única de realizar un test psicotécnico. Sí, el dibujo del HTP, por ejemplo, el de la casa, la persona y el árbol, no hay una única respuesta. Como tampoco existe un solo tipo de letra y firma que sea idónea para una posición. Para mí cada puesto requiere de ciertas competencias blandas y va a ser, depende de la cultura de la empresa, qué es lo que la empresa está buscando. Claro. Entonces, sí, por supuesto, hay ciertas cuestiones que vas a esperar. A ver, hay ciertas respuestas que son lógicas en función de la edad. No es lo mismo si yo tengo una persona, suponte de 40 años, y me dibuja toda la parte superior de la hoja, no le hace piso, un dibujo muy chico y demás, habla de cierta tendencia a la fantasía. Entonces hay que ver cómo maneja esa tendencia a la fantasía y cómo lo tiene canalizado, porque si yo estoy buscando un creativo, no me va a importar. Claro. Que se maneje de esa manera. Lo que voy a buscar es cómo complemento ese equipo de trabajo para que me sea funcional ese perfil. Seguro. Sí, hay ciertas cosas que marcan patologías, pero bueno, no me parece un poco como desprolijo de repente darte pautas de cómo se marca una patología. Sí, no, porque hay que verlo, claro. Hay que verlo y quizás quien me esté escuchando hace una interpretación errónea y podría llegar a generar un conflicto. No, seguramente. ¿Sí? Pensé que con algunos conceptos, sí, es como todo, no se puede generalizar, sino que hay que ser muy puntual en cada uno de los casos. Marcela, tengo noticias, son las 2:30. ¿Tenés planes para el fin de semana? No te estoy invitando a salir, no te estoy invitando a salir, digo, si tenés planes para el fin de semana, porque por lo que se viene, por lo menos aquí en la ciudad y la región, pinta bastante bien, no sé, por allí en Buenos Aires. Por acá también, se supone que va a estar bien, igual todo el fin de semana voy a estar dando capacitaciones, así que no. Quedamos los dos regulando. Voy a estar encerrada todo el fin de semana. Vas a estar laburando, o sea, hablando entre nos, voy a estar laburando todo el fin de semana. Bueno, hacer buena letra entonces. Ok, buenísimo. Te mando un beso grande, Marcela, gracias por atendernos. No, por favor, un beso grande para ustedes. Chao, hasta luego. Marcela Milesi es licenciada en Recursos Humanos, es coach ontológico y es grafóloga, charlando sobre los garabatos, sobre la escritura, sobre un montón de cosas que hablan y nos referencian a nosotros mismos,